Capítulo 3. Un oscuro corredor hecho de piedra. A ambos lados del pasaje, las piedras incrustadas aquí y allá brillaban débilmente, apenas iluminando el espacio. Así que esto realmente es una mazmorra. Se había estado preparando desde que vio el portal, pero ver una mazmorra real frente a él todavía lo dejaba aturdido. ¿Está realmente bien cruzar por completo? Le preocupaba que el portal pudiera desaparecer, atrapándolo sin mucho tiempo atrás. Si eso realmente sucediera, estaría completamente varado solo dentro de la mazmorra. Por supuesto, incluso cuando las cosas eran ahora, la situación era lo suficientemente peligrosa. ¿Qué pasaría si el portal desapareciera mientras solo su cabeza se había cruzado? Mi cabeza y mi cuerpo se separan o algo así. Estremeciéndose ante la horrible imagen, Ye-seung-woo rápidamente retiró la cabeza. La vista familiar de su triste estudio semisótano volvió a la vista. Después de alejarse completamente del portal, Ye-seung-woo dio un paso atrás y lo observó. La grieta negra simplemente vacilaba como si nada hubiera pasado. Incluso después de verlo durante mucho tiempo, no había señales de que desapareciera repentinamente. A medida que su ansiedad se aliviaba, la curiosidad por la mazmorra comenzó a arrastrarse. Solo una mirada rápida. Solo por un momento. Necesito saber qué hay dentro al menos. Después de todo, si lo dejaba desatendido y un monstruo salía del portal, Ye-seung-woo ni siquiera tendría la oportunidad de resistir antes de que terminara su vida. Su mirada se extendió por la esquina de la habitación. Esto es probablemente lo mejor que puedo hacer. Ye-seung-woo recogió una sartén que había estado sentada en la estufa de gas e incluso la balanceó un poco. Sí. Mejor que nada. Agarrando la sartén con fuerza con ambas manos, se aceró y cruzó completamente al otro lado esta vez. Es grande. Una vez dentro y mirando a su alrededor, la mazmorra era mucho más grande de lo que había imaginado. El largo y recto pasillo parecía lo suficientemente ancho como para que pasara un autobús del pueblo. Una mazmorra, un espacio desconocido. No se sabía lo que podría pasar. Sosteniendo la sartén frente a él, Ye-seung-woo se abrió camino con cautela más profundamente en la mazmorra. No había ido muy lejos cuando de repente se detuvo. Desde más allá de una esquina por delante, pensó que había oído pasos. No sonaban muy lejos. Un monstruo. La comprensión de que estaba completamente solo aquí envió un escalofrío por su columna vertebral. Mirando hacia adelante, Ye-seung-woo se mordió el labio y comenzó a avanzar de nuevo, con cuidado. Apretó su agarre en la sartén. Al menos necesito comprobarlo. Mientras este portal estuviera conectado a su habitación, volver ahora mismo no cambiaría mucho. ¿Y si fuera un portal que nadie más pudiera ver o entrar? Necesitaba información para decidir si abandonar la habitación y correr o no. Suprimiendo el sonido de sus pasos, Ye-seung-woo se acercó a la esquina y cuidadosamente asomó su cabeza. Ah. Más allá de la esquina había un monstruo parecido a un topo, extendido en el suelo. Era del tamaño de un humano, con una cabeza pequeña y pies grandes. Sus gruesas patas traseras eran inusualmente largas para un lunar. Sus extremidades anteriores estaban equipadas con garras largas que parecían guanteletes blindados, algún tipo de exoesqueleto. Kiek, kiek. Su respiración estaba harapienta. Tal vez había luchado contra otro monstruo, porque las heridas profundas cubrían su cuerpo, la sangre se derramaba libremente. Parecía que moriría aunque se fuera solo. Debería simplemente correr. No importa lo gravemente herido que estuviera, un monstruo seguía siendo un monstruo.
Jaeseong-woo no era un cazador, ni se despertó. No había manera de que él pudiera manejarlo. Afortunadamente, el monstruo lunar no parecía haberse dado cuenta de él, probablemente debido a sus graves lesiones. Justo cuando Jaeseong-woo lentamente retrocedió. ¡Tuk! Mientras se retiraba, accidentalmente pisó una pequeña piedra en el suelo. No era un sonido fuerte, pero era más que suficiente para que el lunar girara la cabeza. ¡Kieik! El lunar dejó escapar un chillido estridente y cargó hacia la esquina. Su mente quedó completamente en blanco. Un Jaeseong-woo no estaba ansioso por hacer un juicio rápido frente a un monstruo. Congelado en su lugar, incapaz de actuar, observó cómo el topo lo alcanzaba en un instante. Una mano con garras disparó hacia él. ¡Ah! Gritó y se derrumbó en el suelo, sin siquiera pensar en balancear la sartén. Las garras rozaron por poco su cabello mientras el lunar perdía el control de su impulso y se derribaba hacia adelante. ¡Ah! Jaeseong-woo reflexivamente le agachó el brazo. ¡Clank! ¡Kiek! Por pura coincidencia, la sartén que sostenía golpeó el lunar directamente en la cara. Lo había golpeado tan fuerte que la sartén se inclinó. ¡Kie! Mientras el topo se tambaleaba, Jaeseong-woo instintivamente arremetió con una patada. El topo fue enviado chocando patéticamente hacia el lado del pasillo. Ese solo golpe de su brazo y una patada fueron todo lo que tomó, sin embargo, toda la fuerza se drenó de su cuerpo. El propio Jaeseong-woo se desplomó en el suelo. ¡Haf, haf! Pero no había tiempo para sentarse allí aturdido. Lo que acababa de pasar no era más que pura suerte. No había manera de que terminara con eso. Necesito correr mientras pueda. Sus piernas temblaban. Así como Jaeseong-woo luchó para empujarse a sí mismo. ¡Fuoo! El lunar inmóvil se dispersó repentinamente en pequeñas partículas de luz. Sorprendido por el extraño fenómeno, Jaeseong-woo se detuvo a mitad de escape. ¿Qué es esto? Las partículas de luz parecían dispersarse en el aire, luego volaron directamente hacia Jaeseong-woo, hundiéndose en su cuerpo como si fueran absorbidas. ¿Qué diablos está pasando? Jaeseong-woo finalmente salió cuando revisó el lugar donde había estado el lunar. Un solo orbe azul yacía en el suelo. No me digas, ¿es esto una piedra mágica?, exclamó mientras lo recogía. Entre los subproductos monstruosos, las piedras mágicas eran las más valiosas. Desde la generación de energía hasta la fabricación avanzada de materiales, se utilizaron en innumerables campos. Los cazadores incluso los usaron para forjar sus armas. Esa fue la extensión del conocimiento de Jaeseong-woo como civil no despierto, pero eso fue más que suficiente. ¿Qué le importaban los detalles? Lo importante es que es realmente caro. No sabía exactamente cuánto valía una piedra mágica, pero sabía con certeza que era extremadamente valiosa. ¡Qué ganancia inesperada! Sonriendo, Jaeseong-woo limpió la piedra mágica en su ropa y la sostuvo a la luz. Fue entonces cuando Kikijik se estremeció y se dio la vuelta. Desde más allá de la esquina, se acercaron rápidos pasos cuando apareció otro monstruo. Otro lunar lo miró con un deslumbramiento amenazante antes de abrir la boca. ¡Kieik! El chillido escalofriante resonó a través del pasillo. ¡Ah! Jaeseong-woo gritó y echó del suelo. ¿Había otro? Se sentía como si el topo pudiera saltar sobre su espalda en cualquier momento. Exprimiendo hasta el último pedazo de fuerza, Jaeseong-woo corrió y corrió. ¿Qué?
Algo se sentía extraño. ¿Siempre fui tan rápido? Incluso en esta situación de vida o muerte, el pensamiento cruzó por su mente, sus piernas se movían a una velocidad increíble. En el pasado, había empujado su cuerpo al límite tratando de despertar, incluso corriendo alrededor de una pista como un loco todo el día. Pero podía jurar que la velocidad a la que corría ahora era varias veces más rápida que en ese entonces. Estoy salvado. Al final del pasillo, la conocida grieta negra salió a la vista. Justo cuando Jason Wu hizo su último sprint. ¡Kiek! El topo, después de haber cerrado la distancia, saltó al aire. Sus afiladas garras se lanzaron por la parte posterior de su cabeza. Aterrorizado, levantó la sartén sobre su cabeza y se agachó. ¡Bang! La sartén voló de sus manos. Las garras atravesaron y desgarraron la sartén, hundiéndose en el lugar donde había estado la cabeza de Jason Wu hace unos momentos. La vieja pared se desmoronó. ¡Ah! Jason Wu se lanzó hacia el portal con todas sus fuerzas. ¡Huaduk! En el momento en que cruzó el portal, sonó un sonido escalofriante de que algo que estaba siendo perforado sonó. Jason Wu salió de la grieta y se derrumbó en el piso de su apartamento estudio. Pero no había tiempo para acostarse allí. Ignorando el dolor, se puso de pie y corrió hacia la puerta principal. ¡Bam! La puerta se cerró de golpe, y la cerradura hizo clic en su lugar. Solo entonces Jason Wu se tambaleó y se hundió frente a la puerta. No le quedaba fuerza en su cuerpo. Con ojos temblorosos, miró hacia abajo a sus piernas. La zapatilla en su pie derecho había desaparecido. En el momento en que pasó por el portal, la punta de la zapatilla se había enganchado en las garras del topo y se había caído. Si hubiera sido incluso un poco más lento, no habría sido la zapatilla atrapada por esas garras, habría sido su pie. No, si hubiera estado usando zapatillas que no se salieran fácilmente, habría sido arrastrado y se habría convertido en la comida del monstruo con seguridad. Al darse cuenta de lo estrechamente que había escapado de la muerte, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y toda la fuerza dejó su cuerpo. ¿Qué diablos es todo esto? Un portal que solo él podía ver y usar. ¿Era esto realmente algo bueno, o algo malo? Apenas había sobrevivido, pero no había garantía de que un monstruo no saliera del portal en ningún momento. Incluso ahora, tenía demasiado miedo para abrir la puerta, preocupado de que un monstruo pudiera estar esperando dentro. Debería mudarme, ¿verdad? Se lo llevaría a un golpe financiero al salir a toda prisa, pero en comparación con su vida, no era nada. Si los monstruos no se trataban dentro de un límite de tiempo, los portales de mazmorra se convirtieron en monstruos permanentes y continuamente arrojando monstruos al mundo exterior. Ese portal negro parecía diferente de los ordinarios de muchas maneras, pero no había garantía de que este aspecto también fuera diferente. GHH. Dejando escapar un profundo suspiro ante la situación sombría, Jason Wu se sintió completamente perdido sobre qué hacer a continuación. Sí, no estar despierto realmente es un pecado. Era la realidad, golpearlo de nuevo. ¿Qué tan bueno habría sido si fuera un cazador? En cierto modo, ese portal era el terreno de caza privado perfecto. Para Jason Wu, que había vivido una vida en la parte inferior del barril sin nada especial, esto podría llamarse la primera verdadera oportunidad que se le había dado. Pero al carecer de la mínima capacidad de aprovecharlo, no podía hacer más que temblar frente a su puerta. Esa realidad fue dolorosamente frustrante y triste. Al menos debería comprobar la situación. No escuchó ningún monstruo llorar ni dar pasos. Con cuidado,
Jae-seung-woo abrió la puerta principal solo una grieta y miró a su habitación. No había señales de monstruos. ¿No pueden los monstruos salir del portal? Si ese fue el caso, fue un alivio. Él retrocedió con cautela hacia adentro, revisó cada esquina de la habitación y finalmente dejó escapar un aliento. A medida que su tensión se aliviaba, la fatiga abrumadora lo invadía. Solo entonces sintió la fuerte presencia en su bolsillo. Cuando lo sacó, era la piedra mágica. Incluso en el caos, lo había traído instintivamente. Si pudiera obtener solo uno o dos más de estos, no tendría que preocuparme por el alquiler y los servicios públicos por un tiempo. Al principio, simplemente había sido feliz, pero ahora la codicia comenzó a aparecer. Tal vez fue porque siempre había vivido una vida atada por dinero en efectivo. Después de mirar la piedra mágica durante mucho tiempo, Jae-seung-woo miró hacia el portal. ¿Debería entrar una vez más? Si tuviera suerte, podría encontrar otro al borde de la muerte, como el primero. Había pasado suficiente tiempo para que el que lo persiguiera podría haber regresado a su lugar original. Muy bien. Entremos. Decidiéndose, volvió a apoyar la cabeza, esta vez sin cerrar los ojos. Pero lo que estaba más allá de la visión familiar de su habitación no era el corredor de las mazmorras que había visto antes. ¿Qué es esto? Algo así como un trozo de carne roja estaba colgando en el aire. Y este olor, es como el mal aliento. Jae-seung-woo retrocedió con horror y le tiró de la cabeza hacia atrás. Crujir. Los dientes amarillos ocultos por encima y por debajo se cerraron justo enfrente de sus ojos. En ese instante, cruzó de nuevo a través del portal. Lo último que vio fue varias hebras de cabello negro atrapadas entre dientes afilados muy entrelazados. De vuelta en su apartamento, Jae-seung-woo tembló mientras tocaba su flequillo. Estaban húmedos. De sus dedos se levantó un hedor sucio y rancio. Yo, casi muero. La idea de que el monstruo había estado esperando que volviera a aparecer, envió escalofríos a través de su cuerpo. Bastardo persistente. Imaginar ese tipo de obsesión hizo que su piel se arrastrara. Cogió una escoba que estaba tirada en la esquina de la habitación. Agarrando hacia atrás, metió el mango duro en el portal. Sentía algo pesado al final. G. Al sacar la escoba, Jae-seung-woo dejó escapar una risa hueca. El mango estaba cubierto de marcas de mordeduras y el final había desaparecido por completo. Supongo que necesito comprar uno nuevo. Un gasto no planificado. Pensar en su ya lamentable billetera le dolía el pecho. Oh, cierto. También necesitaba comprar zapatillas nuevas.